Saludos y bendiciones. Gracias por estar con nosotros. Te invitamos a que te quedes conectado con nosotros porque sabemos que hay una palabra de Dios que ministrará a tu corazón. Y en esta mañana yo quisiera comenzar con un tema que es un poco tabú dentro de las iglesias y es las relaciones, pero las relaciones torcidas, esas que están dañadas y se perpetúan por el tiempo y que nosotros tendemos a espiritualizarnos nosotros mismos, creyendo que como yo estoy adorando al Señor, mi relación que está deteriorada o quebrada en diferentes áreas. Las relaciones competen, las relaciones de familia, padres e hijos, hijos y padres, las relaciones de amistad, las relaciones de trabajo, las relaciones aún en vecinos. Mi mente no puede concebir que tú te llames cristiano y tú no hables o odies a un vecino. Que tú te llames cristiano y que tú entres con tu ropa de religiosidad a tu trabajo y saludes a dos o tres, pero a ese que no me cae bien, yo no lo voy a saludar. Porque hablamos de los fariseos, pero perpetuamos comportamientos fariseos en nuestra forma de ser. Porque fragmentamos, esa palabra me encanta. Los seres humanos tendemos, y más los que conocemos a Dios, a fragmentar nuestra vida. Esta parte de mi vida de adoración del domingo, de la iglesia, a él yo soy aleluya, a él yo soy cristiano. Esta parte de mi vida, cuando salgo de las puertas por ahí, a eso me refiero a fragmentar. Y creemos que nuestra vida espiritual compete nada más. A Dios lo que le interesa es que a mí no me gusta la expresión paguemos nuestro diezmo, porque los diezmos no se pagan, se dan, pero hay gente que tiene esta memoria, que paguemos nuestro diezmo y que yo como un check-in, llegué a la iglesia, adoré, check out, me voy. Pero de la puerta hacia afuera, nuestras vidas son diferentes. Entonces, hoy vamos a hablar porque el tema de las relaciones es significativo. Las relaciones son fundamentales para nuestra vida, para cada ser humano. Relacionarse bien con las demás personas tiene mucho valor. Es más, las relaciones son cruciales. El ser humano fue hecho para vivir en relación. Por eso se llama comunión. Tenemos comunión, que es la unión de unión con Dios, pero estamos hechos para vivir en comunidad. En el ser humano no hay nada como que, no, yo fui creado solo, yo ando mi vida con el Señor a solas, a mí no me importa lo que las demás personas hagan. Eso es una falacia y no es bíblicamente correcto. Dios nos enseñó a través de Él y la Trinidad. Ellos son una comunidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que los cristianos necesitamos vivir en una comunión. Así que, además de las relaciones personales, ser un puente en que podemos, y es la llave en que nosotros podemos dar a conocer a Jesús. Esto, como yo dije, abarca a nuestra familia cercana y lejana, nuestras relaciones de trabajo, y es en medio de las relaciones que se da evidencia de lo que nosotros creemos. La evidencia no está en lo que hablamos. Habla cualquiera. Si usted ve una persona que por naturaleza es introvertida y no habla. Mi papá era una persona introvertida. Él casi no hablaba. Pero usted le daba 2 palitos de ron y hablaba hasta por los codos. Porque sacaba la bebida alcohólica, ocasionaba que él hablara lo que no hablaba. Entonces,
Habla cualquiera habla. Es la forma en que nosotros nos conducimos lo que hace una diferencia. Y si hay algo que yo oro por Casa de Refugio, y nuestro hashtag es Somos Familia, hashtag Somos Comunidad. Si usted mira todo lo que escribimos, ese es el anhelo y el deseo del corazón de lo que Dios puso en nuestro corazón para esta casa. Y es que seamos realmente una familia, pero no una familia disfuncional, sino una familia funcional que modelemos en nuestra manera de vivir y en nuestra comunidad de iglesia cómo las relaciones se tienen que arreglar. Sabemos, hay relaciones que están rotas y están dañadas, pero para eso entra la presencia del Señor, para venir a restaurar aquello lo que el diablo había querido destruir. Así que Dios usa las relaciones para la forma en que tú y yo expresemos lo que creemos. Para que esto suceda tenemos que tener relaciones saludables. Y en una relación saludable, cada miembro de la familia se siente valorado y respetado. Para ser asertivos en cuanto a nuestra fe es imperativo, o sea, es importante tener relaciones saludables. Recuerde que las personas que creemos en el Señor tenemos que dar ese modelaje. Y el tema de la predicación de hoy, el de la semana que viene, habla de la importancia de revelar una relación torcida. Y nosotros a veces miramos las escrituras y creemos, ay, este libro es un libro sagrado. El libro en sí no es sagrado. Lo que es sagrado es la palabra de fe depositada en este libro. Amén. Porque aunque muchos que me da pena creen que le hacen daño a los evangélicos quemando la Biblia, esa palabra quemada ahí no tiene autoridad. La autoridad es la palabra de fe depositada aquí, puesta en nuestros corazones y llevada en obra. Amén. Lo bueno de la escritura es que es una palabra inspirada por Dios, pero la escribieron seres humanos como tú y yo, con defectos, con situaciones, y en el plan de Dios, Él dejó historias aquí para que nosotros cuando la leyéramos dijéramos, ay, se me hace tan difícil llegar a ser como lo que dice aquí. Y vemos historias de gente fragmentada y relaciones torcidas que perpetuaron, gente que amaron a Dios, pero persistieron en relaciones torcidas. Y lo malo de una relación torcida es que nosotros, querramos o no, nosotros modelamos con el ejemplo. Si usted no lo cree, si usted ha tenido un niño o una niña, como yo tuve el caso de una niña, cuando ellos tienen como 3 o 4 años, usted va que de momento ellos van al cuarto de usted, se ponen sus tacones, ponen una bolsa y caminan como si estuviera la mamá. Habla lo que tú hablas. Por ejemplo, yo siempre tenía prisa y mi nena cuando la primera vez que yo vi los tacones, yo pude verme en un espejo en ella. Vamos rápido, que aquí en la iglesia tenemos que irnos rápido. El que no esté ready, nos vamos. Y así también los hijos. Ustedes ven, la psicología dice que el hijo con quien más nosotros tenemos conflicto es aquel que es el reflejo de quien somos nosotros. Porque, ¡ay, Dios mío! No nos damos cuenta, pero ellos están modelando nuestro comportamiento. Entonces, la escritura tiene un sinnúmero de relaciones y hoy nos vamos a enfocar en una de las más que me gusta, y es la historia de José. Donde vamos a ver, en el día de hoy nos vamos a enfocar en las relaciones torcidas, porque la semana que viene nos vamos a enfocar en cómo él decidió quebrar un patrón de comportamiento a través del perdón y decir, hasta aquí llegó. O sea, las maldiciones generacionales no es que se te van a pegar como un chicle.
Es que cuando tú dices, hasta aquí llegó con mi vida. Mi familia era así, pero de aquí en adelante mi familia no va a ser así. Si le das ese aplauso al Señor. Es tu determinación a quebrar eso lo que hace la diferencia. Entonces, hoy vamos a ver la historia de José. Y yo le voy a invitar que usted vaya conmigo a Génesis capítulo 50. Esta es la base de los 2 sermones. Génesis es el primer libro de la Biblia, el capítulo 50, los versículos 15 al 26. Vamos a leer esta porción y yo le voy a dar un trasfondo, el contexto bíblico de lo que aquí sucedió. Génesis 50, 15 al 26 dice: viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo. Una mentira, porque papá no mandó a decir eso. Así diréis a José: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron, por tanto ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaba. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José: no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que ves hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la 3ª generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manases, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd. Tremendo. Entonces, vamos a ver qué implica, qué es lo que implica. La semana que viene vamos a hablar del perdón. ¿Qué es lo que el perdón hace en medio de una relación? Y para darle por encima, el perdón es otro tema tabú, porque nosotros tenemos la mentalidad de que creemos que perdonar es decir y aceptar que lo que me hicieron estuvo mal hecho. Y perdonar no es eso. Eso no cambia el que te hicieron mal o el que fallaron. El perdonar es dar un release, es decir, yo no voy a seguir arrastrando esta culpa que me mantiene alejada de una relación con Dios, y yo voy a poner un hasta aquí y ahora. Es como el perdón es: te entrego una libreta nueva. Amén. Así que, mirando el contexto de lo que pasó, la Biblia nos narra los problemas surgidos en la familia de Jacob. Para entender la conducta de un miembro de una familia, tenemos que pensar en los patrones y los valores que comandan a toda la familia. Toda familia tiene un patrón de comportamiento. Por lo menos nosotros, cuando nosotros nos casamos, fuimos claros con nuestros hijos. Desde que estábamos recién casados y antes de tener nuestros hijos, un valor para nosotros era que no íbamos a permitir la mentira ni una falta de respeto. No quiere decir que si nos mentían lo íbamos a matar, era que la mentira no era válida. Entonces, cuando surgía una situación,
le decía, y sabíamos nosotros como papá, porque usted sabe que Dios nos da como un sexto sentido a los papás, que le dijimos en la cara a los hijos, porque mi hija me decía, ¿cómo tú sabes? ¿Cómo tú sabes? Es algo que Dios le da a uno. Y uno siempre decía, te voy a dar una oportunidad otra vez, déjame refrasear la pregunta, a ver si no la entendiste. Entonces, como los valores se repiten, igual que las visiones, los valores se repiten, no son estáticos, usted tiene que recordarlos. Hablaban la verdad. Entonces nosotros, no una mentira ni una falta de respeto. Nosotros podíamos tolerar cualquier cosa a nuestros hijos, pero no una falta de respeto. Nosotros permitíamos que ellos lloraran, podían enojarse, les validábamos su enojo. Le decíamos, mira, de la puerta de tu cuarto para allá tú enojas de todo lo que tú quieres, grita, insulta, pero cuando tú salgas de la puerta para afuera no puedes llorar ni faltarnos el respeto. O sea, cada familia tiene los comandos y los valores que dirigen la familia. Todas las familias tienen valores que rigen sus decisiones y las relaciones entre la familia. Si no se corrigen sistemas de conducta, estos se perpetúan de generación en generación. Déjame repetírtelo otra vez. Si no se corrigen patrones de conductas, estos se repiten de generación en generación. Vamos a ver el contexto de la familia de José. La familia del Medio Oriente antiguo en el que vivió el personaje bíblico de José eran patriarcales. El papá era el amo y el señor de la casa. Los chicharrones que tronaban eran los del papá. Eso es un refrán mexicano que quiere decir que no había otra, la mamá podía irse por acá, por detrás, pero al final de cuentas la validez en todas las áreas de la vida de una familia las tenía el padre en el sistema patriarcal. Las finanzas, dónde vivían, la forma, la educación, la religión, todo caía sobre el papá. Y es interesante recalcar que las relaciones que vemos de la familia contextual de José eran relaciones torcidas. Sarai, la esposa de Abraham, Rebeca, la esposa de Isaac, y Raquel, la esposa de Jacob, eran mujeres estériles. Los conflictos y las disfunciones familiares pasaron de generación en generación debido a que como ellas eran mujeres estériles y en esa cultura era practicado, no quiere decir que Dios estaba de acuerdo con ella, era una práctica cultural que si la mujer era estéril se le daba a una sirvienta para que el esposo se acostara con ella y los hijos tenían que ser como él. Pero cada una de estas mujeres Dios las visitó en su momento y tuvieron hijos. Y vemos que el patrón de conducta de las relaciones torcidas comenzó porque como tuvieron hijos después de ellas haber tenido hijos por sus sirvientas, los hijos se convirtieron en favoritos y empezó el favoritismo entre los hijos. Algo que muchos perpetuamos, ¿verdad?, hasta el día de hoy y que como cristianos no podemos hacer. Mi mamá siempre decía, siempre decíamos, mi hermano decía, tu hija favorita es Rosemary porque es tu única nena. Y yo siempre decía, tu hijo favorito es John Albert porque es el niño chiquito que tú tuviste. Y mi hermano Jorge decía, y yo soy el del medio, yo no soy mi hija. Y mi mamá continuamente nos decía, aún de adultos, mi hijo favorito es el que tiene una necesidad en un momento oportuno. Ese es mi hijo favorito en ese momento, porque mi atención está para ellos. Pero vimos que estas familias repitieron esto y hubo unas situaciones difíciles. Me da pena con los hermanos de José, porque debemos ser muy duros. ¡Ay, ellos! Pero José aprendió en la cárcel, porque José era un fanfarrón de lo que Dios iba a hacer con él. ¡Ay, tuve este sueño! ¡Ah! Y en la cárcel el Señor le dijo, ¡hey! Bájale los ratitas tú también. Bájale tú también los ratitas. Porque estas personas, o sea, miren cómo empieza la situación. Jacob se enamora de Raquel. Una historia tremenda como de novelas.
Él trabaja por ella, no tenía la dote para pagar, trabaja 7 años. El papá, el engaño comienza desde ahí. El papá de Raquel y de Lea dice, en la noche de boda, ninguna hija mía mayor se va a quedar la chiquita, esto no es correcto. Y él le habló a Lea, me imagino que a Lea le tenía que haber gustado Jacob. Ese hombre trabajando 7 años tenía que haber tenido esos músculos, esos muelleros tremendos. Y entonces, ella propició un engaño porque se mete en la oscuridad del cuarto y engañó a Jacob. El papá de Lea engaña a Jacob y le dio por esposa. Y la palabra dice, siempre el corazón mío está con Lea, porque imagínense el momento cuando él abre los ojos y se da cuenta, tú no eras. El desprecio que le tiene que haber tenido esa mujer porque él salió a reclamarle a su suegro. Y dice la escritura que lo pusieron a trabajar 7 años más, y la escritura dice que para él fueron como nada, porque él amaba profundamente a Raquel. Me imagino el desprecio continuo que este hombre tenía que hacerle a Lea, recordándole, tú no eras la que yo quería, mira, yo estoy trabajando por la otra. Y Dios dice en la escritura que como él no amó a Lea, Dios la bendijo con hijos. Entonces, me imagino el rechazo de Jacob cuando tuvo a José, el hijo de su amada. Cómo esos otros hermanos crecieron bajo la sombra de un papá que te quería, pero me imagino como aquí está para que te compres tus dulces, pero vente, el nene mío eres tú. Tan es así que le hizo una túnica de colores para resaltarlo sobre sus hermanos. Y aunque hubo muchas disfunciones, yo me quiero concentrar en una de ellas, y es el engaño. Porque el engaño como dinámica familiar se manifestó en la vida de José de múltiples formas. Vamos a ver la familia para atrás. Jacob engañó a su papá disfrazándose como Esaú para tener la bendición de su primogenitura. Ven que cuando no se quiebran las relaciones y los comportamientos disfuncionales se repiten de generación en generación. Lea se metió en la cama de Jacob en la oscuridad de la noche para hacerse pasar por su hermana Raquel en la noche de bodas. Los hermanos de José disfrazaron la túnica de muchos colores que vestía José con la sangre de un cordero y con un cuento absurdo para decirle a su papá que las fieras se lo habían comido en el campo para enmascarar la ausencia de José en medio de la casa. El precio de ellos fue pagado doblemente, porque en vez de lograr la atención de su papá, lo que hizo el papá es, yo voy a reemplazar a José, y depositó su amor en el otro chiquito, en el Benjamín. José engañó a sus hermanos cuando ellos fueron a Egipto, porque cuando lo reconoció, acuérdense, se cree que José era adolescente. Habían pasado los años, tenía ya una vestimenta y una indumentaria típica del palacio. Pero él los reconoció, pero en ese momento no les dijo, los engañó también, haciéndose pasar por alguien que no era. Pero si nosotros no tomamos la determinación de enderezar relaciones torcidas, estas conductas van a seguir afectando a nuestra familia de generación en generación. José decide terminar el engaño como patrón relacional de su familia cuando entiende que su vida tiene un propósito más grande que el de alcanzar ventajas de la jerarquía familiar. ¿Cómo se manifiestan las disfunciones en tu forma de hablar, en el favoritismo, en las peleas, en las divisiones, en los celos? Vaya conmigo a Santiago, capítulo 3. Santiago. Capítulo 3.
versos 16 y 18. Al 18 dice: porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen paz. Pero cuando hay problemas de disfunción, allí hay celos y hay contención y toda perturbación, toda obra perversa. Entonces, ¿qué estoy yo llamado a hacer? Miren, el ser cristiano no es solamente una cuestión de fe. El ser cristiano es un estilo de vida. El ser cristiano no es que yo acepte a Jesús para librarme de una muerte eterna. Eso es parte de los beneficios. Pero el ser cristiano es una transformación integral, espíritu, alma, cuerpo. Y por esa relación con Dios, todas las demás relaciones van a ser afectadas para bien. ¿Qué estoy llamado a hacer? Mire, reconocer primero que usted no puede por sí mismo. Tenemos que reconocer cuando hay situaciones de problemas en nuestra familia y entender que Dios me ama, que Dios tiene misericordia para que empiecen los procesos de salud. Esto no es como que viene ojalá que hubiera una hada madrina. Ojalá. Uno de mis cuentos favoritos es el de Cinderella, que viene la hada madrina y le da sus deseos. O como Aladino, que viene el hombre grande, dame 3 deseos. Ojalá fuera así. Pero la realidad humana es que no es así. Los procesos, las familias fragmentadas y quebradas, las relaciones torcidas, implica una decisión, una determinación de cambiar, una determinación de decir, no vamos a ir más para atrás. Porque a veces en los procesos de restauración empiezan las peleas y volvemos otra vez. No, es que tú, y volvemos a square one. Es decir, yo sí fui así. Eso quedó atrás. Vamos a movernos hacia el frente. ¿Qué podemos hacer para caminar hacia el frente? Es importante dejar de hacernos las víctimas y tomar acción. Es ser intencionales, hacer los cambios para que una familia torcida, en el contexto de lo que estoy hablando, torcido significa que no funcionan con rectitud, sean restauradas. Amados, esto es imperativo. Para el Señor es más importante las relaciones que los actos religiosos que nosotros podamos dar. No quiere decir que no lo sean, pero delante de Dios es más importante. Vaya conmigo a Mateo capítulo 5, versículos 23 y 24, y dice la Escritura, Mateo 5, 23 y 24. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo digo, Mateo 5, 23, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno por fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, no está diciendo que no es importante, dice, deja tu ofrenda en el altar y anda, reconcíliate. Di conmigo, reconcíliate. Primero con tu hermano, y
y entonces ven y presenta tu ofrenda. Mire cómo dice esta misma porción en la Nueva Traducción Viviente. Han oído que a nuestros antepasados se les dijo: no asesines. Si cometes asesinato quedarás sujeto a juicio. Pero yo digo, aún si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, corres en peligro de que te lleven ante el tribunal. Y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. Por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí en el altar, anda y reconcíliate con esa persona y luego ven y presenta tu ofrenda ante Dios. Reconciliación es tomar la decisión de volver a tener una armonía. La conciliación, que es la parte de reconciliar, implica una decisión. Va a haber reconciliación si yo tomo la decisión de volver a que todos tengamos armonía. Tercero, nosotros los cristianos somos los que tenemos que tomar y propiciar la reconciliación. No me vengas tú a mí, porque hay gente que me lo dice en la consejería y yo se lo digo: no, yo voy a orar y cuando Dios propicie los tiempos. No. La Biblia es clara. Está en tu parte. Tú das el primer paso. A lo mejor en el primer paso no va a haber reconciliación. La persona no va a querer a lo mejor ni abrirte la puerta, no va a querer saber de ti, no va a querer escucharte, te va a cerrar del WhatsApp, te va a cerrar del Facebook, no va a querer saber de ti, pero persiste en oración. He sabido de familias, de relaciones, de matrimonios quebrantados que han dado el primer paso y Dios restaura y devuelve el 100% de lo que esa relación fue. La reconciliación implica necesariamente un cambio. La reconciliación es el cese de enemistad. Dios es claro: la ofrenda no será aceptable mientras haya un mal sentimiento entre el adorador y el hermano. No lo va a haber. Dios no se va a agradar de ello. La relación de uno con Dios no puede ser correcta hasta que haya conexión con tu semejante. Te lo voy a repetir. La relación de uno con Dios no puede ser correcta hasta que no haya conexión con nuestros semejantes. Y déjame repetirte un principio importante. La relación exige e implica un cambio intencional para que se restablezcan las relaciones. Concluyo con esto. Conocer a Dios es nuestra máxima prioridad. Pero el conocerle no reemplaza, disminuye o minimiza la importancia de tener relaciones saludables con los demás. Por el contrario, nuestra interacción con Dios debe hacer surgir en nosotros cualidades de carácter que le glorifiquen a Él y que sean las herramientas para sostener relaciones saludables. Te invito a que salgas de aquí hoy, porque la palabra tiene esta intencionalidad: ser escuchada, ser guardada en el corazón, pero lo tercero es aplicarla. ¿Qué voy a hacer yo con ella? Y como pastor, yo te invito a que salgas de aquí tomando la determinación de practicar la reconciliación. Que salgas hoy de este lugar con el firme deseo de reconciliarte y de restaurar relaciones que han estado deterioradas en muchas ocasiones por un largo tiempo. Si no te atreves a llamar a la persona, escríbele. Mándale una carta.
escuché esta palabra y Dios me dice que es tiempo de que estemos reconciliados. Si no eres de escribir, mándale un WhatsApp o un texto hablado. Me dice mi hija, ay mami, ¿por qué tú mandas tantos textos hablados? Ay, mi hija, porque yo no tengo esta facilidad de ustedes, que ustedes, los hijos de uno, ¿verdad? Esta generación que te están mirando a ti, pero están acá texteando. Y te sale la palabra bien. Si yo hago eso, escribo lenguas habladas, lenguas escritas. Pregúntale a Aida, que una vez le mandé, Aida me llamó, ¿quién tú le mandaste aquí? Me hicieron un cateterismo, yo creía que le estaba diciendo, yo vivía en Laredo, que ya había salido bien, que iba de camino a Laredo. Y cuando ya yo me despedí y miré por encima, ¿qué me habla? Y veía, jajaja, y dentro de mí, ay, qué fea, y no sé de mí. Cuando llego a mi casa, ya que despierta de la anestesia, ay, pobrecita, si le había mandado un montón de letras sin ningún sentido. Si tú no eres bueno para escribir, manda un mensaje de WhatsApp, pero da el primer paso. No tienes que hablar mucho. Perdón. Tú eres importante para mí. ¿Saben por qué? Los conflictos sin resolver causan más daño cuando se ignoran. Las situaciones se acrecentan cuando se ignoran. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a tomar? ¿Qué decisión vas a tomar? Y es tiempo ya de que tu vida sea una evidencia, un testimonio de la transformación integral de lo que Dios hace con el ser humano. A Dios tú no le impresionas con que vengas cada domingo o cada servicio a la iglesia. Y no te quiero decir que eso no es importante, lo es. A Dios le impresionamos con nuestra obediencia. Y en lo que a ti te corresponde, delante del Señor, tú tienes la responsabilidad de restaurar las relaciones torcidas que hay en tu vida. Mientras terminaba de pasar este mensaje en la noche, este versículo me estaba y lo añadí. Romanos 13, 11 y 12. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Esta palabra nos recuerda, esto es aún más urgente, porque ustedes saben que es muy tarde, el tiempo se acaba. Despierten, porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando recién creímos. Gloria a Dios. Nuestra redención está a las puertas. Así que es hora de comenzar a vivir la Escritura como es necesario hacerlo. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición a tu vida. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube de Casa de Refugio para que permanezcamos conectados. Si deseas comunicarte con nosotros, tienes la información en pantalla. Bendiciones.